Vamos al libro de Efesios. Libro de Efesios, el capítulo 2. Efesios, el capítulo 2. Los versículos 10. Efesios 2, 10. Efesios, capítulo 2, el versículo 10. ¿Qué nos dice el texto? El apóstol Pablo escribe tu carta a la iglesia de Cristo en Éfeso. Recordemos que esta iglesia es una iglesia que está organizada bíblicamente, y además de esto es una iglesia que tiene sus ancianos, sus obispos y diáconos, y por supuesto están los santos entre ellos. Y cuando Pablo llegó a esta región de Éfeso, él se despidió de estos hermanos, porque ciertamente Pablo fue el que llevó las buenas nuevas de salvación a ese lugar de Éfeso, y sabemos de que el apóstol ahora dice a la iglesia que somos hechuras suyas. Somos hechuras suyas. Y dice creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, algo que nosotros no debemos dejar de recordar nunca es de que nosotros somos hechuras suyas. En otras palabras, nosotros somos la creación de Dios. No solamente la creación que Él vino y creó en el principio, allá en el Edén, sino que también nosotros somos esa creación nueva. Esa creación nueva en Cristo Jesús. Así que nosotros somos nueva creación en Cristo. Y como nueva creación, dice el texto que nosotros, al ser creados en Cristo Jesús, ahora se nos ha preparado buenas obras, las cuales se prepararon de antemano, hermanos, para que nosotros andemos en ellas. Recuerde que el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses,
el capítulo 1, el versículo 21. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, nos ha reconciliado. Entonces nosotros antes que viniéramos a Cristo éramos extraños, éramos enemigos de Dios en vuestra mente. Y dice que nosotros hacíamos las obras malas. Eso hacíamos, obras malas. No hacíamos obras buenas. Entonces la Biblia nos habla de obras malas y nos habla de obras buenas. Ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos sido reconciliados en Cristo por su sangre, ahora nosotros debemos de entender que se nos ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Y en el versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Hermanos, fuimos reconciliados para andar en buenas obras. Fuimos reconciliados para ahora presentarnos santos a Dios y sin mancha e irreprensible delante de él. Déjeme decirle que estas son buenas obras. Esto de ser santos, de ser consagrados, de ser dedicados, de ser esmerados en la obra de Dios, son buenas obras que el Señor ha preparado para que usted y yo andemos en ella. Esto de estar sin mancha, sin pecado, esto de andar de una manera irreprensible delante de él, estos son buenas obras. Buenas obras. Entonces, nosotros debemos de meditar en esto. Debemos de pensar en esto. Porque muchas veces no pensamos esto. No nos ponemos a meditar en esto. Y lo debemos de hacer. Porque dice que somos creados en Cristo para buenas obras. Para buenas obras. Allí en Efesios 2, estamos leyendo, Efesios 2, el verso 8 y 10, dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? Efesios 2, 8 y 10. El apóstol Pablo dice acá, hermanos y hermanas, que somos salvos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios.
O sea, la salvación, hermanos, usted y yo no la merecemos. La salvación, usted y yo no la merecemos. Pero por la gracia de Dios, usted y yo vamos a alcanzar la salvación. Pero dice la Escritura que por gracia sois salvos por un medio. Y ese medio es la fe. La fe juega un papel muy importante en nuestra vida como cristianos. Porque de nuestra fe depende que usted y yo seamos salvos. Porque si usted y yo no tenemos fe, recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Dios ha preparado de antemano buenas obras, es para que usted y yo andemos en ella. Pero esto es posible por nuestra fe. Porque recordemos que la fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces, debemos de entender estas cosas, porque también nos dice el texto, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios la salvación. Así que la salvación ciertamente pues se logra por la gracia de Dios, por medio de la fe, pero debemos de tener presente no por obras, para que nadie se gloríe. Esto de no por obras, para que nadie se gloríe, es algo que debemos de entenderlo. Porque sí, Dios ha preparado de antemano obras para que andemos en ella. Pero las obras aquí referidas tienen que ver con las obras de la ley. Tienen que ver con obras, mandamientos y preceptos que tienen que ver con la ley. Y un ejemplo de esto, ustedes recuerdan a aquel joven que llegó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor le dice, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Dice que ese joven se fue triste porque él tenía muchas posesiones. Pero ciertamente antes el Señor le dijo, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? El Señor le dice los mandamientos y luego dice él, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Buenas obras había hecho. Había guardado los mandamientos desde antes de la juventud. O sea, ¿qué más me falta? Falta una cosa. Entonces aquí tiene referencia a esto, las obras, ¿verdad? Pero el verso 10 nos dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Anduviésemos en ella. Las buenas obras no son la fuente de la salvación. ¿Entendemos eso? Aunque yo haga buenas obras, lo que yo hago no es
la fuente de la salvación. Porque la fuente de la salvación, ¿quién es? Es Dios. Porque Dios nos proporciona la salvación. Dios nos proporciona ese don, la salvación, ese regalo, y la proporciona mediante la fe, y la proporciona mediante su gracia, mediante su misericordia, mediante su amor. Aunque aquí ninguno de nosotros y nadie en la faz del mundo merece ser salvo, pero somos salvos por su gracia. Somos salvos por su gracia, por su misericordia, por su amor. Y entonces, las buenas obras no son la base de nuestra salvación. Porque si las buenas obras fueran la base de nuestra salvación, ¿cuántas personas fueran salvas? Por ejemplo, tenemos ese Santa Claus Nica, ¿no? ¿Cuántas buenas obras hace ese hombre? Entonces diríamos, pues él es salvo. Pero no es salvo. Por más obras que él haga, no es salvo. Porque la salvación se la proporciona a Dios mediante la fe bíblica, la fe obediente, la fe dinámica, la fe que tiene obras y hace lo que el Señor manda. Por eso, en este primer inciso, estamos dejando asentado de que sí somos hechuras suyas, sí somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no son las buenas obras la fuente de nuestra salvación, sino que la fuente de nuestra salvación es Dios, por su gracia y por su misericordia. ¿Entendemos eso? Porque nadie merecía y nadie merece ser salvo. Ahora, las obras son el resultado, ahí viene el punto. ¿Qué son las obras? Son el resultado de ¿qué? De ser salvos en Cristo. Entonces ahí viene el asunto. Ahora que yo soy salvo en Cristo por la gracia de Dios, entonces ahora hay un resultado. Y el resultado de ser salvo es mostrar buenas obras. Buenas obras que Él preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas. Para que usted y yo andemos en ellas. Ahora, se puede hacer buenas obras y estar perdido. ¿Entendemos eso? Se pueden hacer buenas obras, pero estar perdido. Ya pusimos el ejemplo de ese varón. Hace buenas obras, pero ¿cómo está? Está perdido. Está perdido. Ahora, nosotros podemos hacer buenas obras, ¿sí? Obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ella, ¿sí? Pero recordemos que se pueden hacer buenas obras y estar perdido. Marcos 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé,
Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué aprendemos ahí? ¿Qué aprendemos ahí? Que sí podemos hacer buenas obras, pero se pueden hacer buenas obras y estar perdidos. Ser hacedores de maldad. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree que esa persona no es una persona que es hacedor de maldad? ¿Es o no es hacedor de maldad? ¿Es una persona que está en iniquidad? ¿Es una persona que está en pecado? Y que aunque haga las 1001 maravillas en cuanto a obra, no se va a salvar. Ahora, Hechos capítulo 10, el verso 2, ¿qué dice? Aquí está Cornelio. Y Cornelio, hermanos, era piadoso, era temeroso de Dios, no solamente él, con toda su casa, con toda su casa. Y dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. A veces este Cornelio puede dejarnos a nosotros muy pequeños, aunque él no era cristiano todavía, pero él era piadoso. Él era piadoso, él era temeroso de Dios, él tenía temor a Dios, él tenía respeto a Dios, él tenía reverencia a Dios con toda su casa. Y él dice, hacía muchas limonas al pueblo y él oraba siempre. Pero se puede hacer buenas obras y estar perdido, porque Cornelio estaba perdido. Estaba perdido. No era salvo todavía. No era cristiano todavía. ¿Entendemos? Hasta más adelante encontramos que él obedeció el evangelio y se salvó. Hasta más adelante. Pero mientras tanto, él está perdido. Ahora, Hechos 11, el verso 14. Hechos 11, 14. Mírese aquí ahora que aquí se habla de que a esta persona se le iba a hablar palabras por las cuales iba a ser salvo él y toda su casa. Él y toda su casa. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que la escritura nos enseña estas verdades donde dice la escritura que cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos, también sobre nosotros al principio, y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues
les concedió también el mismo don a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, aquí está el caso de obediencia de este varón llamado Cornelio. Pero vemos nosotros que se puede hacer buenas obras y estar perdido. Pero en nuestro caso, ahora somos cristianos. Ahora somos hijos de Dios. Y ahora Dios ha preparado de antemano buenas obras para que andemos en ellas. Entonces, pero todo fiel cristiano andará en buenas obras. Todo fiel cristiano andará en buenas obras. Entonces, si no somos fieles cristianos, pregunto, ¿vamos a andar en buenas obras? No. No. Dios dice, tú eres un fiel cristiano. Bueno, tienes que andar en buenas obras. No haces buenas obras, entonces no eres un fiel cristiano. Porque el fiel cristiano, ¿qué hace? Buenas obras. Obras que Dios preparó de antemano para que ande en ellas. Ahora, pecamos, hermanos, pecamos si dejamos de hacer lo bueno, ¿o no? Santiago 4:17, ¿qué dice? Santiago 4:17, ¿qué nos dice? Escucho. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, yo le pregunto a usted, si usted sabe de antemano lo que es bueno y no lo hace, ¿qué dice Santiago? Es pecado. Por ejemplo, es bueno que la gente se salve. Y yo le pregunto a la gente, ¿quiere ser salva? Y la gente me dice, sí. Y yo le pregunto a la gente, ¿y usted quiere bautizarse? Todavía no. Entonces, peca si no lo hace. Sí, porque sabe hacer lo que es bueno y no lo hace. Sabe lo que tiene que hacer para ser salvo y no quiere ser salvo. Sabe que se tiene que bautizar para ser salvo, pero no se quiere bautizar. ¿Sí entendemos el asunto? Entonces así pasa con nosotros. Nosotros sabemos lo que Dios nos manda que tenemos que hacer y qué está pasando. No lo hacemos. Y hay cosas que tenemos que hacer. Todos tenemos que hacer algo dentro de la iglesia. Todos. Porque todos somos un cuerpo. Todos somos una iglesia. Todos somos miembros los unos de los otros. Todos debemos de estar trabajando juntos, unidos, en una misma mente y en un mismo
parecer, todos juntos. Pero ¿qué pasa? Dios preparó de antemano obras para que andemos en ella, pero pecamos y dejamos de hacer lo bueno. Lo bueno. Vamos entendiendo hasta este momento. Buenas obras. Buenas obras. Dios define las buenas obras. Dios define las buenas obras. ¿Oyó eso? ¿Quién define las buenas obras? Dios. No es el que predica. No es Osvaldo. No es la Flor. No es Jorlin. No es la hermana Julia. Ninguna de las dos Julia. No es el hermano Pedro. No es ningún otro hermano acá. Es Dios el que define las buenas obras. Y dice Hebreos 13:21, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, ¿había leído algún día usted ese texto? Dígame la verdad. Mire, ese texto es un texto maravilloso que nos enseña que Dios es el que define las buenas obras suyas, mías. El Señor nos hace actos. El Señor nos capacita. El Señor nos entrena en toda obra buena. Toda obra buena, hermano, hermana, para que hagáis su voluntad. Hermana, hermano, amigo, haga usted la voluntad de Dios. Hermano, hagamos la voluntad de Dios. Hagamos buenas obras. Haciendo, oiga bien, haciendo en él, en vosotros, lo que es agradable delante de él. Cuando yo vengo a hacer una buena obra, yo le estoy agradando a él. Cuando yo voy y predico el evangelio, yo le estoy agradando a él. Cuando yo vengo y visito a un hermano, yo le estoy agradando a él. Cuando yo vengo y voy a dar una clase a alguien, yo le estoy agradando a él. Cuando yo ayudo a un hermano, yo le estoy agradando a él. Y es que todo lo que hago, lo hago porque es obra que le agrada a él. A él. Delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya que salí a predicar, me encontré a un predicador de la Iglesia de Cristo de aquí, de la Iglesia liberal, institucionalista. Y me dice, ¿cuánto tiempo va a estar usted aquí predicando, hermano? Bueno, me dieron permiso de venir a predicar acá y aquí voy a estar predicando y voy a estar regalando literatura. Se quedó un rato y me dice que Dios bendiga su obra, su trabajo, su esfuerzo. Y se quedó él oyendo y se fue. Pero
Yo siempre he tenido en mente, hermano, que lo que yo hago, lo hago para agradarle a Él. Y porque Él me manda que yo lo haga. Porque a la fuerza ni el zapato. Y la Biblia me enseña que debo de hacer buenas obras que son agradables delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obras que son preparadas por Él. Mire, las obras que usted va a hacer, el trabajo que usted va a hacer, es porque Él ya lo preparó de antemano. Aquí no es invento mío, no. Aquí no es ordenanza mía. Vayamos y prediquemos. No, 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 no. Vayamos y estimulémonos al amor y a las buenas obras. No, 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 no. Ya Él preparó esto para que andemos en ello. Ya lo preparó. Obras que preparó Él. No el predicador, no usted, no la hermana. Él lo preparó. ¿Y lo preparó para qué? Hermana Julia Altamirano, ¿para qué lo preparó? Para que andemos en ellas, para que andemos en ellas. Pero no queremos andar en ella. ¿Entendemos el asunto? Las escrituras nos equipan. Nos equipan. Y toda la escritura, ese texto dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, espiritualmente hablando, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, ¿quién lo prepara a usted? ¿Quién lo capacita? ¿Quién lo entrena para que ande haciendo buenas obras? ¿Quién? Su palabra, hermano. Su palabra lo hace. Por eso la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos a la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es la única que me va a capacitar y me va a entrenar y me va a enseñar y me va a redarguir y me va a corregir y me va a instruir en justicia. Es ella. No es el celular, no es el WhatsApp, no es el TikTok, no es el Facebook, no es el Instagram, no es ninguna red social, no es el radio. Dedique tiempo a la Biblia. Dedique tiempo a la escritura. Usted dice, yo no puedo predicar, hermano. ¿Cómo no? Si usted puede predicar. Porque la escritura lo capacita. La escritura lo entrena, le enseña. Y debemos de creerlo. Debemos creerlo y debemos poner por obra. Porque es la única que nos equipa. Nadie más. ¿Qué son las buenas obras, hermanos, hermanas, amigos que nos ven por el Facebook y por la plataforma de Zoom? ¿Qué son las buenas obras? En Juan capítulo 6.
versículo 27 al 29. Oiga, trabajad no por la comida que perece. Bueno, usted puede decir, hermano, yo tengo que trabajar. Es una buena obra. Sí, pero el Señor dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Ahora dice el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como que ustedes ahorita me estén preguntando, hermano, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, responde Jesús y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Entonces, hermanos, nosotros debemos creer en Él, en el que el Dios del cielo ha enviado para que andemos haciendo buenas obras. Y creer en Él equivale a que vamos a trabajar no solamente por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Padre os da. La cual el Padre os da. Buena obra. Buena obra. Note usted el diagrama. Buena obra es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad del que le envió. Esa es buena obra. Si usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, no estamos haciendo buenas obras, ¿vio? ¿Qué tenemos que hacer? La voluntad de Dios. Ahora, hacer buenas obras. Hacer buenas obras es agradar ¿a quién? A Dios. Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo buenas obras? ¿Estamos agradando a Dios? Preguntémonos. Preguntémonos. ¿Qué son las buenas obras? Obras que preparó Él para que andemos en ella, y es hacer la voluntad de Dios y es agradar a Él. Ya lo leímos ahí en Hebreos 13, 21. Seguimos. Las buenas obras son manifestadas. ¿Oyó eso? Las buenas obras son manifestadas. Dice 1 Timoteo 5, 25. Dice ahí, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces las buenas obras se pueden manifestar, hermanos.
se pueden manifestar. Yo puedo manifestar buenas obras. Usted puede manifestar buenas obras. La persona del mundo puede manifestar una buena obra, la cual es obedecer el bautismo para ser salvo. ¿Sí? Puede manifestar esa buena obra. Y esa obra es de Dios y va a agradar a Dios y se va a salvar. Entonces las obras se pueden manifestar. Las obras se pueden evidenciar. ¿O no? Ahora, a las personas, las obras se pueden evidenciar. Ya vamos con el tiempo encima y leemos Mateo 5, el verso 14 y el verso 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, ¿quién es glorificado cuando usted hace una buena obra? Es Dios. Voy y predico el evangelio, yo no soy glorificado. Voy y visito a un hermano, yo no soy glorificado. Voy y ayudo a un hermano, yo no soy glorificado. Voy y hago una buena obra al prójimo, yo no soy glorificado. Dice la Biblia que el que es glorificado es vuestro Padre que está en los cielos, por lo que usted hace. Por lo que usted hace. Si usted no lo hace, si yo no lo hago, entonces lo que estamos haciendo es no glorificando a Dios. No glorificando a Dios. Primera de Pedro, ya para terminar, Primera de Pedro 2, verso 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos de la carne, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces puede ser que la gente del mundo diga cosas malas, perversas, en contra de nosotros. Espero en Dios no sean ciertas, pero nosotros debemos de vivir entre la gente del mundo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre ellos. Y si ellos murmuran de usted, de mí, y dicen que somos malhechores, pero no lo somos. Dice que
glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vuestras buenas obras. Entonces, las buenas obras son manifestadas a las personas y las buenas obras son manifestadas a Dios. Y con eso terminamos este punto que estamos viendo, donde dice Mateo 6, el verso 2, cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando de limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que, hermanos, hay buenas obras que están preparadas para que andemos en ella, y son obras que se pueden manifestar a las personas, se pueden manifestar a Dios, y también esas obras pueden influir mucho en las personas del mundo, porque la gente del mundo va a decir, bueno, esta hermana Jorlin es alguien que no es igual que el mundo. Ella va a radiar, ella va a alumbrar con sus buenas obras, predicando, enseñando, criando bien a su hijo, con su esposo. Y así, hermano, podemos seguir poniendo ejemplos en los cuales podemos irradiar esa luz y esa manifestación de nuestras obras para honrar y glorificar ¿a quién? A Dios. Hermanos, gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Igualmente a nuestros hermanos ahí en Facebook y los hermanos en la plataforma del Zoom. Pasen muy buenas noches o tardes donde nos vean, y gracias por su atención.